Bienvenidos a nuestra segunda temporada de En Resumen. Somos Nicolás y Javier y queremos compartir con vos algunas ideas acerca de la escuela sabática de este trimestre en el Crisol con Cristo. Bueno, volvemos. Hemos tenido un momento de pausa por buenas noticias, así que ya nosotros dos somos parte, me he incluido en el team casados. Le damos la bienvenida al equipo de los casados. Bueno, Anillo en mano. Anillo en mano. Así que vamos a estudiar la escuela sabática, que es templanza en el crisol. El versículo de memoria está en Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y se nos introdujo un poquito con poder entender qué significa la mansedumbre. Es como que en la escuela sabática planteaba que no es un término que se utilizara tanto, porque generalmente se lo traduce como humildad, pero en este caso habla de mansedumbre. ¿Y qué es la mansedumbre? Y bueno, la escuela sabática un poco planteaba esta idea de soportar el agravio con paciencia y sin resentimiento. Y ahí hay tres palabras que son clave: agravio, paciencia, resentimiento. Y no sé si te ha pasado de recibir algún agravio y de soportarlo con paciencia y sin resentimiento. Sí, yo creo que más de una vez, dada la función que me toca, muchas veces, en algunas circunstancias en donde me contradecían, que es algo normal presentar una opinión contraria, pero muchas veces no se da en un contexto de respeto. Entonces, no sé, estamos en una reunión decidiendo algo, yo doy un punto de vista, otra persona se enoja hacia ese punto de vista, me contesta de mala manera, y yo estaba que me moría, lo quería matar. Y era como el momento de decir, humillalo, saca todas las armas, vocablos que tengas para matarlo, sácalo todas, humillalo en ese momento. Y me acuerdo que muchas veces salí victorioso de esas situaciones, algunas no tanto. Pero se definió... ¿Pero pudiste aplicar paciencia? Pude aplicar paciencia en muchas circunstancias, todavía lo sigo practicando, no es que sea la persona más paciente del mundo. Y con el tema del resentimiento, o sea, ¿te pasó que pudiste manejarlo con paciencia y sin resentimiento, o te daban ganas de después devolvérsela? Yo creo que hoy en día recién estoy entrando como en conciencia de que en realidad la mansedumbre tiene que ver con hacerlo sin resentimiento, porque antes era, bueno, yo la verdad que actúo con mucha paciencia, tranquilidad. Claro, muchas veces como que tendemos a decir alguien es manso porque parece tranquilo, Claro. parece como muy calmo, como muy... no se exaspera y capaz que por dentro es un mar de furia, pero no lo Claro. expresa. Pero la mansedumbre no tiene que ver con eso, sino con esta actitud de no resentimiento. Claro, es que también tiene que ver con... Nosotros pensamos en la mansedumbre como si fuera un término que nosotros creamos. Sin embargo, la mansedumbre viene de la Biblia, o sea, como una característica de Dios, nace así. Como que la mansedumbre es una característica de Dios. ¿Y en qué se traduce? Bueno, en que Dios actúa de una cierta manera con los seres humanos. Entonces hoy estamos tratando de ver a lo largo de la semana cómo es que nosotros podemos actuar ante situaciones que son injustas, ante situaciones difíciles, ante crisoles, como tal vez Dios lo hace con nosotros. Había una pregunta que disparaba el primer día y me pareció re interesante, que decía, ¿cómo puede ser realmente una fortaleza y no una debilidad del cristiano esto de la mansedumbre? ¿Cómo podemos cómo podemos verla como una fortaleza y no como una debilidad? Porque muchas veces quizá como cristianos parece que somos débiles al actuar con esta paciencia aparente o con este no resentimiento. Es como, bueno, mirá, son unos blanditos, no se defienden, no dicen nada. ¿Cómo lo podemos ver como algo positivo y no negativo? Yo creo que la mansedumbre tiene que ver con el respeto y en la semana se hablaba mucho del respeto, de la tranquilidad, de poder actuar siempre como de la forma en la que Dios actúa,
pero a su misma vez, cuando yo me concentro en Jesús, que es una de las personificaciones de la mansedumbre, Jesús actuaba con mucha firmeza en situaciones y no tenía problemas con, por ejemplo, en marcar una diferencia entre su opinión, en realidad, entre lo que Dios quería para el pueblo, o la forma de actuar de Dios y la forma de actuar de los otros. Entonces, como yo a veces pienso en la mansedumbre y parece ser como, o antes pensaba que era como esto de, bueno, todos te van a pisotear. Y no tiene que ver tal vez con eso, sino con, bueno, hay veces en los que según la sociedad, sí, nos van a pisotear. Nosotros como que elegimos eso. Claro, yo lo pensaba y lo relacionaba con algunas frases que por ahí eh, he leído, he visto, con esto de que quizá tiene que ver con una cuestión también muy personal y muy interna de tener en claro quiénes somos, qué somos, que somos hijos de Dios. Y en ese punto la mansedumbre cobra un punto, valga la redundancia, muy positivo, porque no es que yo soy un débil, no, yo tengo en claro que Dios quiere esto para mí. Entonces, no me importa lo que los demás opinen sobre esa situación. Claro, Porque si yo tengo en claro que Dios quiere que me maneje de esa forma, mi identidad está en Cristo, mi identidad está en Dios y no en lo que los demás puedan decir. exactamente. Tiene que ver más con nosotros, no nos interesa qué es lo que o cómo las otras personas nos definen, sino más bien cómo Dios me define a mí. Y eso es lo que eh, circunscribe nuestra manera de actuar, lo que condiciona nuestra manera de actuar, en cómo Dios nos ha enseñado las cosas, no en cómo los demás quieran que hagamos las cosas. Por ejemplo, si lo pensamos en una cuestión práctica, tal vez alguna persona se ha enfrentado a que en la calle, la fila del banco, en el trabajo, han actuado con agresividad o alguien actuó con agresividad. Y entonces como que el otro está esperando y decirle, pero dale, Me decile pasó, me algo. pasó hace poquito, estando en la verdulería, entré y no vi, había un nene esperando en la puerta y yo entré. En la verdulería no hay que hacer fila para entrar, sino que todo el mundo entraba y yo no presté atención, no me di cuenta de que había un nene esperando que alguien le dijera pasá. Y yo entré. Y cuando estoy por ir a pagar a las cajas, uno de los cajeros llama al nene y le dice, pasá que él te va a atender por su compañero. Y a mí me dice, vení que yo te cobro. Y cuando me está cobrando, escucho que entra el padre del nene y lo empieza a retar y lo empieza a decir que yo era un irrespetuoso, que no tenía que dejarse pasar por encima, que, que nada, porque no tiene la decencia, no tiene el respeto de preguntar. Y yo ahí como que me caigo en que estaban hablando de mí y me doy vuelta y pregunto y digo, perdón, pero yo no le falté el respeto a nadie. Sí, porque no sé qué, que no le pediste permiso para pasar y no sé qué, y sos un irrespetuoso. Y en ese momento yo sentí que era muy agresiva la situación de parte de esta persona y como que me quedé como anulado, bloqueado. Pero después me quedó en la cabeza esta idea de dando vueltas de sos un irrespetuoso. Sos un irrespetuoso. Y me costó mucho sacarme esa idea de la cabeza porque no había sido irrespetuoso. Quizás no me había dado cuenta de una situación, pero muchas veces dejamos que situaciones externas nos definan y en este punto, en el de la mansedumbre, la definición es clara y es ser mansos como Cristo, Claro, no como los demás esperan que seamos. claro. Yo he pensado en una situación que tal vez me pasó alguna vez, tipo en la calle, y yo iba manejando, viene alguien, no sé, cometo yo una equivocación y abre la ventanilla y me dice, pero qué eso... Y yo bajo la ventanilla y me pongo a gritar al mismo nivel, y es como que, claro, o sea, a pesar de que para algunas otras personas esa sea la conducta correcta, para nosotros no, para nosotros eh, el valor está en actuar como Jesús o como Dios actúa con nosotros. O sea, no si esa persona me faltó el respeto, me da lugar a mí para que le falte el respeto también y para que lo trate mal, sino es que a pesar de las injurias, a pesar de los crisoles que a veces enfrentamos, nosotros actuar igual con amor. Y la escuela sabática hablaba justamente de estos versículos que son clave
que hablan acerca de amar al otro, de elegir amar a un enemigo a pesar de las circunstancias difíciles o a pesar de que sea tu enemigo. Sí, y ahí en ese día era como, wow, qué difícil. Sí, mal. Amar a tu enemigo a pesar de lo que te acaban de hacer. Y, y yo pensaba un poco esto de cómo hago para amar a mis enemigos. Y capaz que a veces nos ponemos un poco en esta de, bueno, yo no tengo enemigos. Así que me es re fácil, digamos, no odiar a mis enemigos, porque la verdad no tengo enemigos. Y que probablemente, literal, no tengas un enemigo, alguien que quiera matarte ni que vos quieras matar. Pero, ¿cuántas veces, cómo actuamos en muchas situaciones en las que mi pareja, mi amigo, mi hermano, mi familia me trata de una forma que lastima me lastima a mí y cómo respondo a eso? ¿Cómo hago para amar a pesar de que me lastimaron? Claro. Yo sabes que pensaba un montón y una vez hablaba sobre esto en la iglesia, acerca de este tema de qué es el amor, porque claro, si queda en un plano sentimental y la verdad que yo nunca voy a sentir, o tal vez nunca voy a sentir amor o esta sensación de cariño, de querer darle un abrazo a mi vecino que me está tirando piedra al portón todos los días, o que hay una persona que me insulta en la calle y no voy a sentir una sensación de querer ir y abrazarlo, pero lo que Dios nos dice en la Biblia es, bueno, o sea, el amor no se transcribe en un sentimiento, sino en una acción, en una decisión. Bueno, a pesar de que yo también, lo quiero matar a este por lo que me hizo, yo voy a hacerle el bien. Y de eso se trata el amor, no de un sentimiento en sí, sino de, a pesar de mis sentimientos, actuar queriéndole hacerle el bien al otro. Entonces, eso es lo más difícil de todo, porque nosotros somos personas impulsivas muchas veces que nos dejamos guiar por nuestros sentimientos. Y justamente la mansedumbre habla de eso, de no dejarse llevar por los sentimientos, sino poder ir más allá y tomar una decisión que está por encima de eso, de hacerle el bien a quien a mí me hace el mal. Sí, había esta semana también planteaba este versículo de Jesús llamándonos o invitándonos a orar y amar a nuestros enemigos. Y es como, vos decís, che, pero está difícil, ¿eh? Porque muchas veces en ese orar por mi enemigo, en realidad el efecto no es sobre mi enemigo, el efecto es sobre mí. Y también había leído una frase que me llamó mucho la atención y que me parecía como que aplica mucho en este caso, que decía, lo único que podemos cambiar de la otra persona es la forma de verla. Y creo que la oración, estas actitudes de amar, orar, lo único que hacen, o no lo único que hacen como un sentido, como si fuera poco, pero sí lo que hacen es ayudarnos a cambiar nuestra mirada acerca de esas personas. Nos ayudan a mirar con los ojos de Dios. Eh, Nos ayudan a entender que si Dios me ama a mí, a pesar de todas las cosas que me faltan a mí desarrollar, ¿cómo yo no voy a amar a otra persona que también se equivoca igual que yo? Claro, claro, claro. Es que, o sea, como claramente lo que Dios nos trata de inculcar dentro de nosotros es que yo pueda recibir de Dios el amor. Y entonces yo puedo entender, pero si no hago nada para recibir el amor de Dios, no soy digno de recibir el amor de Dios. Y Él me lo da igual y me lo regala igual. Y ahora el Señor viene, nos suelta y nos dice, bueno, lo que yo hice con vos, esto de amarte, no importa la situación en la que estés, no importa lo que hayas hecho y demás, hacelo con los demás. Y eso es como la invitación mayor de nosotros, como que nosotros fuimos llamados al servicio de amar a los demás, no importa las circunstancias, actuar con gracia igual que Dios lo hace con nosotros. Sí, y también justo que hablaba y mencionaba esto de que Dios derrama sus bendiciones sobre justos e Mm, injustos, digamos. Entonces, mirá, ni siquiera te estoy pidiendo que hagas algo que yo no hago. Dios nos invita y nos llama a hacer lo que Él hace. Entonces claro, es como, capo, mirá, yo derramo mis bendiciones sobre todos. No importa qué hacen o qué no hacen. Mis bendiciones están al alcance de todos. Y es como, te invito a que puedas amar a tu enemigo y vas a ver lo bendecido que sos con eso, porque vos también vas a resultar bendecido de esa situación. claro.
Claro, y yo pensaba en estas situaciones en que a veces va a un plano mucho más allá, que puede ser como que mucho más terrible. Y pensaba en el contraste entre nosotros que somos cristianos y que eh, de alguna manera aceptamos el mensaje, la voluntad de Dios para con nosotros, y las personas que no, y el mundo en el cual vivimos. Y sabemos, y muchos de los que tal vez nos escuchan, tal vez nosotros, hemos vivido circunstancias que gracias a nuestras creencias hemos sido o discriminados o hemos recibido injusticias. Y en 1 Pedro se nos habla acerca de aquellos que también reciben injusticias y cuál es la manera de actuar ante esas situaciones. Sí, creo que ahí hay un principio re interesante, primero. El contexto en el que Pedro está hablando es sobre amos y esclavos. Pero bueno, hoy en día nosotros no tenemos amos y esclavos literal como lo plantea en el versículo o en el pasaje, pero sí hay otras situaciones donde quizá podamos ser eh, llamados a hacer un poco de silencio. Claro, Dependiendo, creo que también un poco, a mí por lo menos me ayuda a entenderlo, esto de cuándo guardar silencio y cuándo no. Que quizá muchas veces padezca situaciones o las esté sufriendo por, por, por seguir los consejos de Dios, por hacer lo que Dios quiere que haga en mi vida, por seguir sus propósitos, pero ante esa injusticia, ¿qué es lo que yo, o cómo me manejo yo, cómo actúo? Trato de defenderlo a capa y espada y diciendo, esto es así, es asá, y lo voy a defender a muerte, papá, no me interesa nada, o simplemente, quizás con el silencio, es un acto de demostrar el amor de Dios a través de ese silencio. claro. Y quizá muchas veces nos ha pasado eso, como ante una humillación, porque a mí me ha pasado personalmente esto de perder una materia porque el examen era en sábado. Y en ese momento es como que yo era muy nuevito en la facultad, no sabía cómo manejarme y no hice silencio, digamos, no sabía qué hacer. Entonces perdí la materia. Pero después más adelante en el tiempo quizá, no sé, podría haber apelado a otras instancias, pero también aprendí que cuando uno pide que cambien un examen, también va con humildad, con cierto respeto, con un montón de cosas que Dios también nos pide que tengamos. No es que dice, bueno, vayan ahora y hagan lo que quieran, total tienen mi apoyo y yo tengo la verdad, así que vayan y defiéndanla. Nos invita a que seamos medidos también con eso y que quizás muchas veces sea interesante guardar silencio, porque Él no necesita que lo defendamos. Claro. O sea que pensaba en este contexto que hablábamos, que vos mencionabas acerca de jefes y bueno, personas que están debajo, entre comillas, no debajo, sino que están Subordinados. subordinados a esa persona. Y que muchas veces, tal vez yo tengo un jefe de trabajo, o yo tengo una situación en la que tengo un líder, un jefe, y eh, este jefe o este líder que le toca esa función, da un mandato a seguir, Sí, un un lineamiento, lineamiento, un lineamiento, me gusta esa palabra, un lineamiento. Y yo en vez de seguir ese lineamiento, que es la función que a mí me toca como trabajador, como parte de ese grupo, me pongo a criticar que esta persona no sabe nada, que está haciendo mal las cosas, que yo tengo razón y todo lo demás. Y eso habla acerca de no actuar con respeto, sino terminar, a pesar de que tal vez sea una situación injusta, a pesar de que ese lineamiento no vaya de acuerdo a lo que yo creo que es lo mejor, y demás, también involucra esto del respeto, obviamente siempre sabiendo de que si va en contra de nuestros principios o los principios divinos, ahí se complica más la cosa y es otra conversación. Pero mientras tanto, como que Dios nos dice, respétalo porque es tu jefe y ya está. claro. Y hay veces que no necesitas decirle que es esto, que lo otro, que está mal, que es como, bueno, el lugar que te toca es este. Sí, te toca hacer esta tarea, te guste o no te guste,
algunos preferimos hacer algunas tareas y otros preferimos hacer otras. Pero si te mandaron justamente a, no sé, si toda la vida te dedicaste a cargar facturas en un sistema contable y un día te toca, no sé, hacer fotocopias y hacer fotocopia de libros completos, nada, si te tocó eso, tu jefe te mandó y tu jefe te mandó. Claro, Es como, es como este concepto de José. Yo pienso mucho en el José cuando hablaba sobre esto. Como no importa en el lugar en el que estaba, José seguía siendo manso porque actuaba de la manera en la que Dios actuaba, de tener paciencia, de a pesar de las circunstancias difíciles actuar como Dios le mandaba, pero además de eso le metía el 100% de la onda y es como avanzaba justamente por eso, porque no importa la situación en la que estaba, no renegaba de la situación, sino que trataba de avanzar. pensaba también si podíamos como establecer algunos consejos prácticos a la hora de esto de callarnos un poco la boca y cuándo hablar y cuándo no. Bueno, un poco lo mencionamos antes, pero ¿qué hacemos cuando se nos presenta una situación injusta en la que nos brota del fondo de nuestro ser defendernos o justificar o decir algo? ¿Qué podemos hacer? Creo que lo primero que pensaba es que nuestra primera regla de conducta de todas las cosas ante cualquier circunstancia como cristianos es el amor, el respeto y hacerle el bien al otro. Y creo que es un principio activo que a todos nosotros nos va a costar, nos cuesta y es un desafío. Y creo que eso como que es nuestro parámetro más grande. Pero pensaba también en el concepto de justicia. O sea, ¿qué hacer con todo esto hay muchas preguntas que se nos surgen, como ¿y quién me va a justificar? ¿Y quién lo va a castigar a este? Claro, ¿cómo queda? ¿Cómo queda ahora que sale inmune de toda esta situación? mm, Y el que la liga soy yo. claro. Y es como que a fin de cuentas, otro paso práctico es muchas veces no preguntarnos qué va a pasar o quién lo va a terminar justificando. Nosotros únicamente descansamos en las promesas que Dios nos ha hecho, de que Él, está de alguna manera en control de las circunstancias y Él puede utilizar toda circunstancia, como veníamos viendo las semanas anteriores, para realizar un desarrollo de nuestro carácter o realizar un testimonio para los demás. Pensaba en esto de los mártires. Claro, los mártires murieron y ese fue su mayor testimonio al mundo. Y vos uno dice, bueno, pero ¿quién le hizo justicia al final? Y tal vez Perdieron, nadie. parece que perdieron, parece que ganó la sociedad de ese momento, parece que ellos no tenían razón, que no pudieron defenderse, que no tuvieron la oportunidad de justificar en lo que creían, y parece como que salieron perdedores de eso. Pero para terminar este repaso, había una cita un día de Elena de White que decía, y me gustó mucho por cómo cierra esa cita. Dice, nuestros enemigos pueden triunfar. Pueden hablar palabras mentirosas y sus lenguas calumniadoras pueden idear fraudes, calumnias y estratagemas, pero no lograrán movernos. Sabemos a quién hemos creído. No hemos trabajado ni corrido en vano. Jesús nos conoce. Y eso creo que es la base de todo lo que hemos hablado hoy. Que quizá nuestra identidad está puesta en que Cristo nos conoce y Cristo sabe quiénes somos. Que la mansedumbre la debemos buscar en Él y no en las opiniones que las demás personas puedan tener acerca de nosotros. Y de esa forma vamos a poder lidiar o sobrellevar estos comentarios negativos o estos comentarios acerca de nuestra manera de proceder en muchas cosas, pero teniendo en claro eso, que Jesús nos conoce. Esperamos que te haya servido este repaso, que puedas compartirlo y que nos encontramos la próxima semana para repasar nuevamente esta escuela sabática. Nos vemos.